querían era seguir tributando a una corona que ni siquiera los miraba como iguales. ¿Nunca lo han pensado de esa forma? Porque realmente ese era el interés. El interés era no seguir pagando impuestos a una corona española que era insaciable, porque en ese tiempo ellos necesitaban una gran cantidad de recursos para poder subsidiar el montón de guerras en que estaba metida la corona española. Y ellos dirían así como que de sombrero, ¿verdad? Tenemos que estar mandando todo lo que generamos en riqueza acá, en impuestos a la corona, pero ni siquiera somos considerados ciudadanos de primera clase. Somos considerados como ciudadanos de segunda clase. Mejor saquemos a la corona y nos quedamos con todo, ¿verdad? Y formamos nuestro propio imperio, solapado de una supuesta independencia. Cuando entonces analizamos, nos damos cuenta que el mismo Estado fue fundado desde su misma génesis. La fundación tiene intereses de trasfondo. A nosotros se nos contó un cuento bonito, que se me quemaron cohetes y que alguien salió a decir independencia, somos independientes, y que fue una gran fiesta, y que doña Beatriz de la Cueva, y que no sé quién, y que la música. Eso es falaz. Falaz, ¿por qué? Porque esa es la historia bonita y romántica que se le debe de contar a la población para creer que esa fue la finalidad, pero realmente la finalidad fue el dejar de pagar tributos y quedarse con la riqueza que habían encontrado. Nos vamos hasta el mismo tiempo en que Guatemala fue descubierto como tal, porque Hernán Cortés llega a México con Pedro de Alvarado. Pero don Hernán Cortés, al ver la gran riqueza que se había encontrado y que no quería compartirla, pues a don Pedrito lo manda más para abajo para que mire que Dios lo acompañe. No quiere competencia, ¿verdad? Y así es como llegan a estas tierras. Entonces, un interés genuino, partido de la independencia, no hay. Por eso que encontramos familias que desde mi particular punto de vista, y si ustedes no están de acuerdo, me pueden indicar su forma de pensar porque es válida y también enriquece la clase. Se fundó un Estado que desde sus orígenes estaba construido para generar privilegios a un cierto sector, acomodado y que se creían con los derechos como padres de la patria. Una patria que no representa a la gran población guatemalteca y que por eso seguimos viendo que la pirámide que hoy vemos ahí de hace 200 años no ha cambiado mucho. La patria del criollo, ¿verdad? Que es un libro que no lo vamos a leer completo, pero al menos de forma resumida lo vamos a leer. Vámonos a la pirámide y encontramos nuevamente entonces los españoles. ¿Quiénes son los españoles hoy en día? Los oligarcas. ¿Y quiénes son esos oligarcas? Las familias que ahora hasta se ponen un apellido adelante para que no los ubiquen a qué familias pertenecen. Como el señor, me acuerdo cuando Cisclo Valladares, le ponía Cisclo Valladares. Pero ¿cuál era el otro apellido de Cisclo Valladares? ¿Alguien lo sabe? Candidato por mucho tiempo, que quería ser presidente. Alguien del tiempo de que Cisclo Valladares era candidato a presidente que se recuerde. ¿Cuál es el otro apellido del señor Cisclo Valladares? Urruela. 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 ¿Es así, compañeros, o no? Sí, le que aparece así, Francisco Valladares Urruela. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales. Él es el hijo, pero yo voy al papá, al que era embajador y estaba becado en la embajada de Inglaterra, del Reino Unido. Molina. Y si ustedes son más observadores y como investigan a las personas que se mantienen en el ámbito político, le doy 5 puntos a que me diga qué familia de oligarcas pertenece a ellos. ¿Alguien quiere 5 puntos? Me quedé solo, están por ahí. Si no estoy mal, son de apellido Castañeda, ¿no? No.
Opais. No. Ellos son directamente familia de la familia Alcinena. ¿Han escuchado a alguien de aquí ese apellido? El clan Aycinena. No, licenciado. Los Alcinena son de las familias de oligarcas en el país, que obviamente ya no tienen los apellidos al principio, ¿verdad ustedes? Porque obviamente han habido matrimonios que han ido modificando los apellidos. Pero ellos realmente han venido siendo clanes de las mismas familias, que son 12, 13, 14 familias, las que son aristócratas, que son los burgueses de Guatemala. Les cuento una historia. ¿Cuál fue el nombre de la persona que me dijiste que fue ministro de Economía, mi amigo? Ciclo Valladares Urruela. Es un abogado y notario de Guatemala. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales. Ahora sí, si tuvieras ahí ya encontraste los datos, ¿quién es la esposa de él? Ahorita le comento. El padre. Los padres, aquí me aparece. Ahorita, el padre es Aciclo Valladares Molina. Y Ajá. la mamá, ahorita le digo, Raquel Urruela. ¿No está el otro apellido? No, no me aparece, pero... No me aparece el otro apellido. Bueno, aquí ya tengo la información. Aquí ya tengo la información. Me interesa el dato de la esposa. De la esposa de Aciclo Valladares Urruela. Ajá. Ahorita se lo doy. La princesa europea Charlotte de Borbón. No. No. Pero se lo resumo. Porque al final es solo hacer una radiografía. La señora esposa de este señor es de apellido López. Y dirán ustedes, ¿pero qué López es oligarca? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el dueño de Tigo antes de que vendieran Tigo? Bueno, pues eso los dejo de tarea, de catarsis. La hija, ellos se casan con las personas de Tigo, con el dueño de Tigo, que no era oligarca, y que obviamente seguramente fue un matrimonio arreglado para que ellos lograran entrar dentro de la oligarquía. Porque de los últimos que se agregaron a ese círculo, ese clan de oligarcas de Guatemala, fue la familia López, que es los que eran anteriormente dueños de Tigo, antes de que lo vendieran a una empresa europea, o finlandesa creo que es la empresa. Y porque ellos tenían que buscar la forma de poderse integrar entre las familias aristócratas del país para mantenerse ese círculo, y tienen que agregar una familia más a los Novela, a los Botrán, a los Castillo, a los Bosch, a los Gutiérrez, y entre otros. Esto nos habla y que son las mismas familias que encontramos hace aproximadamente 200 años. Encontramos a los Arzú, o encontramos a don Roberto Arzú. Bueno, eso se las voy a poner fácil. ¿Cuáles son los apellidos de Roberto Arzú? Falta un apellido, que es compuesto, porque no le gusta mezclarse con más gente. ¿Cuál es el otro apellido del señor? Amílcar. Buenas noches, me surge la duda entre estas familias que está hablando. García Granados. Sí, adelante. ¿Se encuentra alguna familia que tenga descendencia indígena o todos son ladinos? Todos son ladinos y todos son de orígenes de familias europeas. Lo que sucede es que vos podés, esa es la cuestión de la aristocracia, ¿verdad? Ustedes, y de la burguesía, que no importa que vos tengas hasta más dinero que ellos, vos no podés entrar ahí, o yo no puedo entrar ahí, porque no pertenezco a ese clan. Yo para entrar a ese clan tengo que demostrar mi pureza sanguínea, ¿verdad ustedes? Entonces yo puedo tener 1,000 millones de quetzales, incluso puedo tener, si quieren, 1,000 millones de dólares, y que hubiera inventado Facebook, si quieren. Ejemplo, aquí es el que creador de Duolingo.
Es de ascendencia holandesa, pero tampoco entra en ese grupo, porque ese grupo está reservado para los que son hijos o familia de las personas que fueron fundadores de este país. Por eso hay un libro muy famoso de la señora Casaus de Arzú, que se llama Linaje y Racismo, que habla sobre cómo Guatemala ha sido un país que ha sido construido para estar al servicio de la aristocracia y de las clases acomodadas de este país. Por eso cuando nosotros, ¿y por qué hago esta radiografía? Porque hemos venido hablando de diversos problemas que hemos tenido en nuestra sociedad. Y un ejemplo de ellos es ver ahora participar al señor Roberto Arzú, que el apellido lo dijo el compañero ahí, es García Granados. ¿A quién le recuerda a ustedes el apellido García Granados dentro de la historia política de nuestro país? Miguel García Granados. ¿Y quién fue Miguel García Granados? Fue uno de los expresidentes de Guatemala. Y liberal. Liberal. Representante y cuidador de los intereses de las clases acomodadas de este país. Igual que Justo Rufino Barrios, que el mismo Rafael Carrera, y que muchos presidentes de este país que llegaban al poder a defender los intereses de quienes eran sus familias que habían fundado este país. Miguel García Granados no es la diferencia. Y ahora es bisabuelo, abuelo de este señor que ahora, bisabuelo creo que es su tatarabuelo, de este señor que ahora quiere ir para la presidencia, cuando ya su bisabuelo fue presidente, su papá fue presidente, y ahora él, y ahora hasta los hijos. Cuando pertenecen a un grupo privilegiado toda la vida, pero que encontraron en la política una forma de vida también. Pero ahí no termina el asunto. Aquí estamos viendo a los políticos que son visibles, a los aristócratas acomodados que son visibles porque se han involucrado en la vida pública. Pero realmente los que manejan el poder, que manejan la estructura social, que han mantenido, que son las personas que al final terminan avalando los despojos, las violaciones a derechos humanos, que son los principales responsables de lo que hoy vemos nosotros como las condenas que Guatemala ha recibido en materia de derechos humanos por el no respeto a la dignidad de los pueblos indígenas, tienen nombre y apellido. Detrás de ellos encontramos al grupo de familias que se han servido de un Estado que fue construido para ese fin. Ustedes, dejo como reflexión, ¿ustedes creen que ellos no tendrían la capacidad realmente de arreglar la situación que en Guatemala nos aqueja con los diferentes problemas con el simple hecho de tener la voluntad de hacerlo? No, claro que sí tendrían la posibilidad, ¿verdad? Pero no lo hacen. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque el mal es necesario. Porque como sociedad hemos pasado preocupados en ver la punta del iceberg, pero nunca hemos profundizado en lo que estamos platicando ahorita, que el verdadero problema es desde el génesis del propio Estado y cómo fue fundado. Lo que hacen es darle a que un grupo de políticos se alimenten durante un tiempo determinado de lo que la política da y de todo lo malo que sabemos que se puede dar, mientras la población se enfoca en ellos, en criticar, en decir, es que son estos, son otros, son esto, porque no hacen nada por el pueblo. Realmente los que originan el problema y avalan que estas personas puedan llegar al poder es este grupo que realmente tiene el poder, que son dueños de los bancos, que son dueños de las principales empresas de alimentos, etcétera. Y nosotros nos preocupamos porque pensamos que la culpa, y claro que son responsables, el presidente, diputados, etcétera, pero es parte del circo, es parte de lo que nosotros debemos de ver con nuestros ojos y quedarnos hasta ahí. Pero realmente el problema está más allá. Yo les decía alguna vez, con ustedes creo que lo platiqué hace unas semanas, si ustedes sabían cuál era el único país en el mundo que pedía el azúcar fortificada con vitamina A. ¿Lo platicamos con ustedes o no? Sí, es Guatemala. Ningún otro país en el mundo le pide eso. Pero nosotros cuidamos a nuestra población fortificando el azúcar con vitamina A. Los que son un poco más grandes de mi edad, quizás, recordarán que antes hacían anuncios.
Guatemala fortifica su azúcar con vitamina A. Primeros en el mundo de obligar a las empresas. Sí, claro, somos el único país que la fortifica, entonces tenemos a puro tubo, como la ley así lo indica, comprar el azúcar que es producida en Guatemala. No podemos traer ni de Cuba, ni de Brasil, ni de otros grandes productores, porque no está fortificada con vitamina A, por lo cual no cumple con los estándares nacionales para la importación de esto. Claro, ¿a quién beneficia este monopolio? A las grandes empresas que tienen inversiones en el tema azucarero. Me acuerdo cuando el señor Portillo decidió permitir la importación de huevos y de pollos. Un escándalo. Que sí, que nos iban a traer enfermedades, que aquí estaba controlado. Claro, porque el precio mexicano de los productos es mucho más barato que el nacional. O se afectan las ganancias de cierto círculo. Entonces vámonos a las estructuras. ¿Qué tanto ha cambiado? Nada. Hoy ya lo único que los españoles ya no son los que ocupan el lugar. Hoy son los canchitos que pueden acreditar que tienen ascendencia de las familias fundadoras de este estado. Están los criollos, ya no están porque pasaron a ocupar ese lugar. Los mestizos que creen que tienen un lugar privilegiado, pero que simplemente terminan siendo parte de un grupo social servil a los intereses de los quienes están arriba. Y que obviamente, voy a decir algo controversial y por favor quiero que lo tomemos con la apertura de mente que corresponde. Para tener esa sumisión de la población y no ver lo que estamos platicando hoy, hay alguien que es responsable y debemos de hablarlo. Porque esa sumisión no ha sido una casualidad. ¿A quién creen ustedes que le podríamos atribuir esa sumisión? ¿Alguien se quiere ganar 5 puntos? Buenas noches, licenciado. Yo opino que la misma ignorancia del pueblo. No, no es la Y ignorancia. también porque el gobierno tiene comprados casi a la mayoría de líderes. Tampoco. Entonces, El CACIF. No, el CACIF es esa parte, pero el CACIF no nos engaña, entre comillas. Utilizan a otra institución, ya les dije todo, que se encarga de hacernos pensar que nosotros no podemos criticar o ver más allá. Los medios de comunicación, licenciado. Juegan un papel, pero no son ellos. Históricamente no es ellos. Los medios de comunicación tienen una penetración importante a partir del año 95, 2000, con la televisión y después internet, radio, etcétera. Pero eso es nuevo. Hubo un ente anterior que tuvo penetración hasta en el lugar más profundo de este país. Y que están desde el tiempo colonial. La iglesia, Lic. La iglesia. ¿Quién dijo iglesia? Gustavo Gómez. Tenés 5 puntos. Gracias. ¿Por qué la iglesia? Ahora quiero que me desarrolles por qué la iglesia. La iglesia, históricamente, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, es una de las instituciones más poderosas para controlar al ser humano. A través del miedo. Correcto, de la coerción. Y cuando digo que iglesia, no me estoy refiriendo solo a la católica, también la cristiana evangélica. Correcto. ¿Por qué? La iglesia católica fue la herramienta para someter a las personas y decirle, si usted no obedece, Dios lo va a castigar, se va a ir al infierno. Y hay que diferenciar, eso es importante, para que nadie se me vaya a sentir aludido. Tenemos que diferenciar el tema religiosidad también de iglesia. Y las herramientas de control y sumisión han sido las iglesias. La iglesia católica jugó su rol muy importante, sobre todo en los primeros años, los primeros, 150 años de fundación del Estado de Guatemala. Son los que transforman las poblaciones a algo más occidental, porque ellos imponen el lenguaje. Y eso es importante, lo que está diciendo un amigo. Es la iglesia la encargada de poder difuminar el mensaje en cuanto al lenguaje, forma de hablar, lo que es correcto y no es correcto. Es la que se encarga de hacer la construcción social de lo que nosotros vamos a percibir como correcto o incorrecto. Porque obviamente
Si la iglesia dice que está mal, porque la iglesia representa la voluntad de Dios o las personas que la dirigen, en teoría. Pero vamos a lo que hizo la Iglesia Católica, que ya lo sabemos. Sabemos las arbitrariedades y las cosas terribles que pasaron durante la época de la Inquisición y todo eso. Pero alguien se ha preguntado en qué momento histórico ingresan las iglesias, y perdón que esté tocando el tema religioso, pero no quiero que nadie se vaya a sentir aludido. Estoy hablando de las iglesias y de quienes manejan las iglesias, no de la fe, porque yo soy creyente, pero el hecho de ser creyente no me vuelve ciego. Vamos al punto. ¿Cuándo históricamente, en qué momento ingresa la religión cristiano-protestante a Guatemala? Esa es la católica. Ese es el catolicismo, compañera. ¿Compuesto Rufino Barrios? No, es más adelante. En Guatemala estaba pasando algo importante, el conflicto armado interno. Entonces había dos formas de someter a la población. Una era entre las armas, caro, complicado, porque la imagen se mancha. ¿Cómo, sabiendo que la mayoría de la población en Guatemala es de origen mestizo o indígena, que la minoría es la que tenía los privilegios, en un momento determinado, si esa corriente de igualdad, de justicia social, se seguía corriendo, se les iba a terminar saliendo de las manos por más armas que tuvieran? Entonces, idea, el tema religión. Y traer una nueva corriente que tenía la capacidad, por las características, para crecer en Guatemala de una forma muy grande. Porque, por ejemplo, pensemos en la religión católica, que controlaba un buen sector de la población. Las iglesias son mucho más grandes, son más elaboradas, solo se pone una en un pueblo, no hay en las aldeas, solo hay un párroco, 2 párrocos. La católica necesita estar en el parque, en el lugar más importante del pueblo. Si ustedes se dan cuenta, una de las características de la infraestructura colonial, y que sigue siendo así en Europa, por lo menos en España, que las iglesias tienen el lugar principal en los parques, junto al Palacio de Autoridades. Pero eso nos generaba distancia con las aldeas, con los caseríos, con esos lugares que estaban entre las montañas. La iglesia cristiana protestante tiene la facilidad que podía tener una mayor penetración, porque a diferencia de la iglesia católica, que no se podía haber dado abasto con tanto sacerdote, los requisitos para ser pastor no eran tan estrictos. Por ende, la penetración de la religión fue bien importante. Y es ahí porque ¿y cómo hice esta reflexión? Cuando una vez yo escuchaba a un pastor decir: no critique a sus autoridades, ore por ellas. No hable de que el país es corrupto y que todo está mal. Ore por sus autoridades, porque son las autoridades que Dios le puso. ¿Alguna vez alguien ha escuchado este discurso? Sí. Y ahora, ¿verdad que sí? Y yo les pregunto a ustedes, alguno de los que habló, ¿ustedes están de acuerdo con ese discurso? No, Lick. No, Lick. Antes No, de ¿verdad? la universidad, sí. ¿Qué decís? Antes de la universidad, sí, ahora ya no. Exacto. No. Y esta es la función de la universidad. Miren qué importante, porque de nada sirve salir recitando las leyes si usted no las vive, si no las entiende, si no entiende los conflictos sociales que han dado creación a todas las normas. Normas que, si usted las observa detenidamente, únicamente responden a la protección de las clases sociales más pudientes y más acomodadas. Que ni siquiera son leyes. Si nos vamos a un artículo, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ese artículo, que lo conocemos en el numeral 3 de la ley del organismo judicial, ¿es correcto? Ese es el número, ¿verdad? Bueno, jóvenes estudiosos del derecho. Licenciado. Sí, ¿verdad?
Artículo 3 de la ley del organismo judicial, que nos dice que nadie, en resumen, que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Ustedes creen que ese artículo, que es tan importante dentro de nuestro armazón jurídico, realmente está pensando en las clases desposeídas de aquella señora de Poptum, que no sabe leer? ¿Responde a los intereses de la mayoría o de la minoría? La minoría. Exacto. Y desafortunadamente, mucha gente, y yo espero que en mi clase no haya sido el caso ahorita, que alguien se ofendiera por eso que yo dije de que hay pastores o líderes religiosos en general, porque también lo escuché en Iglesia Católica, que lo llaman a uno a orar por sus autoridades. Que aunque el país se está desboronando, no critique, ore por sus autoridades. No creo que un Dios justo, que un Dios bondadoso, pero sobre todo justo, le gustaría que nosotros veamos que nuestros hermanos mueren de hambre y nosotros lo que hagamos es únicamente orar. Por supuesto, la oración es importante en el ámbito de la fe, pero también influir de forma directa a través de nuestras acciones por construir una mejor sociedad. Y, por ejemplo, han existido como casos de arzobispos que han dado sus pronunciamientos sobre el sentir de las cosas que no se han hecho correctos, como he visto pastores que también lo han hecho, pero que son personas conscientes y que realmente conocen quizás mejor la Biblia y conocen también lo que es correcto y no es correcto. Entonces la sumisión es bien delicada, pero entonces nos vemos que en ese escalafón número 2, y yo sé que a muchos se los dejé pensando en muchas cosas, en ese escalafón número 2 vemos que la iglesia jugó un papel importante para que ese grueso de la información de la población se mantuviera sumiso. De ahí encontramos a los indios. Ya dijimos, ¿verdad?, que indios no es un término despectivo, o no debería de serlo, porque ya vimos la etimología del término, que solo habla de alguien originario de un lugar. Desafortunadamente, la población indígena sigue siendo la que mayores índices de pobreza, menos acceso a la educación. Y miren ustedes, ahorita se me vino algo a la mente. Guatemala, nuestras autoridades, los mismos aristócratas, los mismos burgueses reconocen que Guatemala es un país con una brecha educativa terrible. Sin embargo, nadie hace nada por ese artículo 3. Si usted fuera legislador el día de hoy, no creo que sería correcto reformar ese artículo. Yo, por ejemplo, pondría: nadie puede alegar ignorancia de la ley siempre y cuando el Estado le haya dado acceso a la educación y le haya dado acceso a una formación formal. Ahora, si la persona decidió no estudiar porque no quería, ya es su problema. Pero si la persona no estudió porque las circunstancias le obligaban a tener que ir a labrar la tierra para alimentar a su familia, no podríamos exigirle que no pueda alegar ignorancia de la ley. Estamos generando la vulneración de las mayorías. ¿Y dónde quedaría entonces el principio que el Estado se organiza para el bienestar de su población y sobre todo de las mayorías? Estamos violentando uno de los principales fundamentos que da vida a un Estado, que es el bien común. Y este artículo, por ejemplo, que se me ocurrió acá, no lo traía programado, atenta contra el bien común. Sí lo transversarían porque la educación, dirán, es gratuita, pero lo que no hay es accesibilidad. Incluso muchos dirán, importante, la ley de educación nacional habla que la educación es gratuita y la Constitución lo garantiza. No, si esto es hermoso, pero vayamos a las comunidades donde si el niño, para empezar, los papás tienen al niño para que vaya a trabajar con ellos, pero que no es culpa de los papás, es culpa de un Estado que fue diseñado así. Si pensamos que los aristócratas son los que trabajan en el gobierno y ustedes están de acuerdo en algún punto con mi teoría, si usted fuera multimillonario y parte de este grupo, le pregunto honestamente, seamos objetivos y honestos, aunque la objetividad no existe, ¿verdad? Ustedes todo lo ve uno desde el punto de vista
según la construcción social en que uno fue formado. Pero digamos que usted es aristócrata, es burgués, y yo le pregunto a usted, ¿ustedes quisieran honestamente que toda la población tuviera acceso a la educación? Pensando que su mayor negocio es el corte de caña de azúcar. ¿Qué responderían? No le convendría, licenciado. No habría No, competencia. No, dejemos la competencia. ¿Qué es lo que no habría? Mano de obra barata. Mano de obra barata. Entonces, ¿será una casualidad que no pueda tener acceso a la educación? No, no es casualidad. No es casualidad, ¿verdad? Con esto finalizamos la clase de hoy. Fue muy interesante, pues les digo, yo voy despacio en los temas, porque espero que a ustedes también les parezca interesante esta discusión, porque lo que más busco es que ustedes abran sus mentes al razonamiento y que sobre todo cuestionen más. Ser personas Licenciado. que cuestionen. Sí, decime. Disculpe, en estos momentos yo estoy enviando el link de asistencia. No sé si usted podría solicitarle a los compañeros que levanten la mano como el día viernes para poder así llevar el control de cuántos excelente. asisten a nuestra reunión. Gracias. Y qué bueno que me lo decís porque te quería dar un anuncio. Voy a dar puntos por asistencia, porque mi curso se va a tratar de esto, de que platiquemos. Y yo creo que es mucho más interesante que yo les hable de leyes que ni siquiera vamos a mencionar o que no nos van a dar tiempo a leer. Es mejor que hagamos esa catarsis de nuestra realidad nacional y que lo podamos concatenar con algunas leyes que sí nos van a servir y que las vamos a ver y yo espero que muchos de aquí sean legisladores y para que cuando ustedes estén legislando tengan ese raciocinio al momento de poder generar propuestas de iniciativa de ley o si usted es asesor de un diputado que antes de que meta las de caminar y si realmente él quiere actuar acorde a su moralidad y principios que son bien fundados suponiéndolo, pues usted lo pueda orientar de una manera correcta y que no sea uno sorprendido en su buena fe. Como estudiantes tenemos que ver un poquito más allá. Entonces, vamos a dar puntos por asistencia para el examen final, pero van a contar todas las asistencias. Entonces, me levantan la mano para que mi compañero tome nota y espero que les guste que la clase sea así platicada y de pensar y de investigar algunos datos, porque creo que eso nos va a alimentar muchísimo más y nos va a sacar de un grupo de personas que solo sabe recibir información, pero no entiende por qué de las cosas muchas veces o ni siquiera no lo cuestionamos. Ya van 30, licenciado, que nos van llenando la asistencia y aquí en la clase nos aparece en total, ahorita le digo, hable compañero, disculpe. Perdón, no sé cuál será tu número para enviarte mis datos sobre los puntos que me otorgó el IC. Claro que sí, es el 4897-3199. Con mucho gusto te estaré yo atendiendo. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo problema porque estoy tratando de ingresar al formulario. Estoy desde mi teléfono y no me deja hacer. Tal vez por favor, escribir tu nombre en el chat y el compañero ve cuál es tu nombre y que me escriba, por favor, que me escriba mi número personal. Pero que te dé tu nombre de una vez porque si no te va a escribir alguien haciéndose pasar por. Ok, ¿cuál es tu nombre, compañero? Mi nombre es Juan Francisco Verdugo Flores. Ahorita. Juan Francisco Verdugo Flores. ¿Tu número de carnet? 9420-913. 913. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Ya? No Gracias. tengas pena. Gracias. Bueno, entonces vamos a tomar la asistencia ahí. La marcan todos, por favor, las personas que están conectadas. Y ahorita miren, hay gente tratando de ingresar a ustedes. Aquí estamos jugando en el nombre. Hay que ser responsables, ya estamos grandecitos, hay que ser serios. Eso es una falta de respeto para los compañeros que son puntuales. Hay un amigo que tiene levantada la mano ahí. Adelante, amigo. Buenas noches, contame.
Gracias. Y yo les digo, gracias por tu comentario. Y me surge otra idea así rapidito que lo vamos a discutir. También debemos de tener cuidado, porque en nuestra sociedad también hay falsos salvadores, ¿verdad ustedes? Porque los falsos salvadores son aquellos que responden también a grupos de poder, pero que simplemente algunos grupos de poder no han tenido como esa cancha para hacer lo que se les da la gana. Entonces necesitan como que victimizarse y hacer ver que ellos son los salvadores, pero realmente también representan los grupos de un sector empresarial. Por ejemplo, dentro de los aristócratas o los burgueses, no crean que son solo un grupo. O sea, todos han mantenido sus intereses, pero siempre ha sido una pequeña rosca las que toma las decisiones. Los demás les toca ver con privilegios, pero les toca ver un poco desde afuera. Entonces, muchas veces les generan conflicto y hacen ver que este grupo sí es bueno. Ese ejemplo, Dionisio Gutiérrez. Dionisio Gutiérrez ha sido una persona que incluso es patrocinador de ciertos movimientos en Guatemala. Y si ustedes hicieran una investigación, se podrían dar cuenta que representa cuestiones totalmente alejadas al grupo que él pertenece. Pero él lo ve como una oportunidad de patrocinar a alguien que se puede ganar adeptos y obviamente cuando éste logre llegar al poder, pues yo decido y ahora el que da las órdenes soy yo y saco a los otros que son iguales a mí y ahora les tocará ver a ellos de fuera y yo tomar las decisiones. Hay que tener cuidado porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde todo mundo se mueve por intereses y el interés económico y el 99.99 de personas responde a él. No estoy diciendo que no hayan buenas personas, por supuesto que las hay, pero la misma necesidad económica y sobre todo una sociedad que nos ha generado el consumismo, buscamos el beneficio económico de una manera descontrolada casi todos los individuos, cosa que los haga que nos sesguemos algunos intereses, aunque a veces no sean los mejores. Pero tu análisis me parece muy bueno. José Luis. Gente, ahorita ya no ingresa nadie, por favor. Creo que fue el levantazo. ¿Y Fátima? Totalmente, una esclavitud moderna. Ahora la esclavitud moderna es la generación de deudas y un alto consumo. Y la misma necesidad de querer cumplir con nuestras deudas y compromisos económicos nos hace ser sumisos ante ciertos grupos sectoriales. Y aunque no estemos de acuerdo con las conductas, si yo tengo trabajo en una empresa que pertenece a este grupo, no opinaría lo que opinaría ahorita, ¿verdad? Mucho nos callamos. Entonces, interesante. Si vamos a cambiar, sí. ¿Cuándo? No lo sé. Creo que no lo vamos a ver ni tú ni yo, porque tiene que llegar un punto donde la sociedad tenga la capacidad de observar esto que estamos discutiendo ahorita, pero que el amor al prójimo sobrepase el amor propio y nos falta mucho. Yo lo sigo viendo hoy, trabajo mucho con jóvenes y me hago ver que estamos muy lejos. Seguimos pensando en nosotros, en yo, el yoísmo. Cuando seamos un poco más empáticos, pero para eso nos falta mucha formación, nos falta educación y nos falta una transformación social, quizás unos 100, 150 años donde llegue un punto donde el rico se vuelva tan rico y nosotros tan miserables que no tengamos de verdad un día ni siquiera que comer. Quizás será el día de despertar y comenzar a ver un cambio social que seguramente terminará en lo mismo, una lucha, porque los cambios sociales solo se dan después de conflictos. Eso es parte de sociología. Y después de los conflictos es que nace un nuevo cambio social. Desafortunadamente al tiempo termina siendo lo mismo, porque el ser humano se corrompe. El ser humano que tiene mucho poder se termina corrompiendo. Empieza a hacer cosas buenas, pero no se da cuenta en qué momento esto se modifique y terminan siendo abusos también. Es complicado, pero sí, espero que algún día por lo menos estemos mejor. Emi, o ya alguien más que quiera participar, si no ahí concluimos. Dentro de 5 minutos cierra la asistencia, compañeros. No, por favor, cerrarla ya porque ya todos tuvieron que haber firmado. Ok.
Sí, porque muchos tienen que vender por necesidad, algunos tienen que vender porque de plano las condiciones no le da para componer su propiedad. Un amigo me contaba lo caro que es en Antigua Guatemala si mi propiedad está mala, todo lo que tengo que hacer para poder mejorarla o componerla al menos. Y no todo el mundo termina vendiendo, ¿verdad? Ese es el sistema a esa orilla. Bueno, ahí estamos, ¿verdad, compañeros? Listo, Vale, gracias. Nuevamente, jóvenes, les recuerdo que el día jueves en la noche ya estarán publicadas sus notas en la página de Derecho Cloud. Y nuevamente les comento, felicidades, excelentes calificaciones, esperamos que se sigan esmerando cada día más. Pasen buena noche, gusto en saludarles. Bendiciones, hasta Gracias. pronto. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.